están viendo? Sí, ahí Sí. ya se ve. Muy bien. Bueno, vamos a ver este tema que era muy importante y se me pasó meterlo dentro del temario. El pie doloroso, metatarsalgias y talalgias. Empecemos para las talalgias. Es el dolor a nivel del talón. Principalmente el talón, el astrágalo, perdón, distribuye las cargas que vienen de todo el cuerpo hacia el pie. Y aquí todos sabemos que hay un arco, el arco longitudinal, que soporta las cargas y las fuerzas tensiles, y esto es ayudado por aponeurosis plantar, que va a mantener el arco y nos va a ayudar al impulso al caminar. Las talalgias se dividen en las de origen óseo, por afección de las partes blandas y por enfermedades osteoarticulares. De origen óseo, pues las patologías traumáticas del tobillo, patologías del astrágalo, tumores, osteocondritis, osteonecrosis, que ya hemos visto. Patologías del calcáneo como fracturas, tumores, infecciones, osteocondrosis, exostosis, espolones. Por afección de las partes blandas, principalmente en tendón de Aquiles, ruptura o inflamación. Afección de las bolsas y vainas sinoviales, patologías tendinosas, síndrome del seno del tarso, síndrome del túnel del tarso. Y por enfermedades osteoarticulares inflamatorias, infecciosas o metabólicas. Entonces vamos a ver, vamos a pasar todo esto, vámonos a las más importantes. Vámonos primero a una de las más frecuentes, que es el espolón calcáneo, que en realidad el espolón calcáneo es secundario a una fascitis plantar, y secundario a la inflamación de la fascia plantar viene el espolón calcáneo. Aquí tenemos el complejo tendón, aquilio, calcáneo y fascia plantar. Esto forma una estructura, las tres juntas, que mantienen una tensión a nivel del arco inferior del pie y también ayudan a mantener el arco. La fascia plantar se inserta en el calcáneo. Aquí vemos la inserción y va hacia los metatarsianos y hacia las falanges. Al producirse la extensión o flexión dorsal de los dedos, va a haber un estiramiento a nivel de la fascia. Si la actividad que realiza una persona incluye estar mucho tiempo de pie, caminar mucho, llega el momento en que se empieza a inflamar la fascia. También con la edad, a partir más o menos de los 45 años, la grasa del pie se va perdiendo y esto provoca que el golpe del talón al caminar, al correr o brincar repercuta más hacia los tejidos blandos más profundos y hacia el hueso. Entonces se empieza a inflamar la fascia y puede haber una fascitis plantar sin que exista el espolón calcáneo, porque el espolón calcáneo viene después. Además, aparte del dolor causado por la inflamación, también hay dolor porque unido a no unido, sino atravesando transversalmente la fascia, se encuentran unas ramas del nervio tibial posterior y principalmente el nervio de Baxter, que es la rama más posterior. Entonces estas ramas nerviosas también se pueden inflamar en la fascitis plantar y puede provocar dolor irradiado hacia la región gemelar, hacia la pierna. Hay una patología que es la neuritis de Baxter, en la que por pronación del talón
por un talón o talo pronado, puede provocarse tracción del nervio y provocar una neuritis del nervio de Baxter. Y esta va a ser parecido al dolor de la fascia plantar. Entonces aquí es un diagnóstico diferencial. El paciente generalmente en adulto expuesto a estancias prolongadas, como dijimos, talón de policía que le dicen, se presenta dolor punzante en la porción posterior inferior y medial del calcáneo que calma con el reposo y lo obliga a cojear. Los afectados presentan por lo general el dolor matinal debido a la posición de descanso nocturno con el pie en posición de equino. Existe hipersensibilidad del dolor agudo a la presión sobre el tubérculo plantar medial del calcáneo. La remisión espontánea es rara. Fascitis plantar aguda, 3 semanas o fase de contractura sin reacción inflamatoria. Fascitis subaguda, de 3 a 8 semanas con reacción inflamatoria durante o después del ejercicio. Y fascitis crónica con reacción inflamatoria aún en reposo. El diagnóstico clínico radiográfico debe acompañarse de la práctica de una ecografía que detectará el engrosamiento de la fascia plantar en su zona de inserción calcánea. El tratamiento inicial debe ser conservador, incluir, si es preciso, el reposo absoluto, el zapato con talón elevado y una plantilla con una oquedad en la zona dolorosa relajan la tensión aquilea. Aquí, como vimos ahorita, el complejo aquileo-calcáneo-fascia es lo que produce la tracción. Si nosotros elevamos el talón con unos tacones más o menos de 2 a 3 centímetros, esto va a relajar la tracción que hace el tendón de Aquiles. Y aparte le ponemos una plantilla con una talonera que tenga una oquedad, un hueco en la zona de dolor, o plantillas en forma de herradura para que no apoye sobre esta zona. Aparte de la plantilla, de elevar el talón, debemos de dar antiinflamatorios y debemos dar ejercicios especiales para elongar el tendón de Aquiles. En caso de no mejorar, se procederá al uso de infiltraciones de anestésico con corticoides, inyectando localmente la zona de inserción ósea. Una infiltración semanal durante 3 a 5 semanas. Casi siempre se recomiendan de 3 a 4 semanas. Y cuando vienen con mucho dolor, no nos esperamos a la primera fase, sino que nos vamos directamente a las infiltraciones, cuando es muy intenso el dolor. Ahora, de preferencia hay que estar seguros de que el paciente va a tener sus plantillas y va a hacer caso de los ejercicios, porque en muchas ocasiones es difícil curar una fascitis plantar. Entonces requerimos de todo el armamento que tenemos para lograr que se cure. O sea, la elevación del talón, la plantilla especial, los AINES y la infiltración, ¿sí? Si no hacemos todo esto, en ocasiones es muy difícil que se vaya a curar. Bueno, otra patología menos frecuente, nomás para que la conozcan, es un escafoides accesorio. Aquí tenemos el hueso escafoides y vean cómo esta parte del cartílago de crecimiento no se unió con el resto del escafoides y eso nos puede provocar dolor en esta zona. A veces es indoloro, pero en ocasiones, después de un traumatismo, por ejemplo, puede empezar a doler. Se le da tratamiento poniéndole apoyo con una plantilla con arco y se puede infiltrar y dejarlo en reposo. Porque acuérdense que aquí se inserta el nervio tibial. En esta zona se inserta el nervio tibial posterior. Y acuérdense que las lesiones con corticoides cerca de un tendón muy potente puede llegar a romper ese tendón porque la cortisona debilita los tendones. Entonces lo ponemos en reposo, le ponemos un arco plantar y si no resulta debemos de hacer un tratamiento quirúrgico resecando esta porción y uniendo
haciendo una tenodesis. Una tenodesis quiere decir unir el tendón al hueso. Entonces lo desinsertamos de esta parte, quitamos esta zona, este pedazo de hueso, y reinsertamos nuevamente el tendón al escafoides. Otras afecciones de las partes blandas también bastante frecuente es la rotura de tendón de Aquiles. La rotura suele afectar la zona más estrecha. Aquí la tenemos. El tendón aparece deshilachado y desgarrado, 3 a 4 centímetros de sentido proximal a la zona de inserción calcánea. El paciente refiere que en un momento dado su ejercicio ha realizado un mal gesto o un esfuerzo, y generalmente cuando se rompe este tendón es en el momento que están haciendo un esfuerzo, por ejemplo, subir escaleras con algo pesado, estar empujando un carro, jugando algún deporte. Inclusive se oye como, cuando el tendón se revienta, se oye como truena, ¿sí? Se oye como si se hubiera quebrado una tabla, como un trancazo. Eso es muy característico de que le preguntemos a los pacientes si oyó algo que tronó y nos dicen que sí. Pues empiezan con el dolor y va a haber una incapacidad para la extensión plantar del tobillo. Cuando palpamos el tendón, podemos encontrar que ambos fragmentos están separados, como el signo del hachazo, ¿sí? Y va a ser doloroso. La prueba de Thompson consiste en comprimir los músculos de la pantorrilla, los gemelos, estando el paciente en decúbito ventral. Dejamos los pies colgando en la mesa, comprimimos los gemelos y esto debe de dar una flexión plantar del tobillo. Sin embargo, cuando hay una ruptura del tendón de Aquiles, pues esto no va a ocurrir, ¿sí? El tratamiento de la ruptura del tendón de Aquiles aún es controversial, porque los resultados del tratamiento no quirúrgico y el quirúrgico son muy parecidos. Además, al momento de suturar, es frecuente que se infecte la herida quirúrgica. Entonces hay médicos que prefieren poner el pie en extensión, fijarlo con yeso y darle tratamiento conservador. Pero también es permitido el tratamiento quirúrgico con suturas especiales, porque es un tendón muy fuerte que necesita suturas especiales muy gruesas. Tenemos también aquí la tendinitis de Aquiles. Pues ya hemos hablado de tendinitis, como cualquier tendinitis se va a tratar con inmovilización, con antiinflamatorios, pero lo que decíamos ahorita, es importante no infiltrar este tendón, porque si infiltramos el tendón de Aquiles tenemos el riesgo de que se vaya a romper. Si lo queremos infiltrar, necesitamos ponerle una bota de yeso para que no haga nada de movimientos, que esté en completo reposo. Y aún así llevamos el riesgo de ruptura, entonces preferimos no infiltrarlo. Ahora, cuando es una lesión crónica, pueden aparecer depósitos de calcio en el hueso, en el tendón, perdón, y esto va a debilitar al tendón a manera de que se puede romper. Cuando vemos depósitos de calcio en el tendón y están muy grandes con riesgo de que se rompa el tendón, entonces es preferible operar y quitar estos depósitos de calcio si es posible. Las bursitis, pues ya hemos visto diferentes bursitis. Tenemos aquí principalmente la preaquilia. Aquí tenemos una bursitis aquilia. Ya habíamos platicado de bursitis, el tratamiento pues es la infiltración, aspiración e infiltración. Bueno, otra patología menos frecuente. Aquí tenemos por detrás del peroné los tendones peroneos.
el peroneo lateral corto que va y se inserta en el quinto metatarsiano y el peroneo lateral largo que va hasta el otro lado y se inserta cuboides escafoides. Este retináculo que ven aquí, que sostiene a los tendones en su lugar, se puede romper y provocar que los tendones migren anteriormente. Esto, pues, por supuesto, requiere un tratamiento quirúrgico. Bueno, estas son patologías más raras que no las vamos a ver nomás las que nos interesan. Este es el llamado síndrome del seno del tarso. El dolor viene en esta zona por compresión. Estas no son tan importantes, más bien las que les puse ahí las que les puse en el WhatsApp. Bueno, las metatarsalgias son frecuentes. El dolor en esta zona del pie es frecuente y ocurre más frecuentemente cuando tenemos unos dedos en garra y eso provoca que el arco anterior del pie, en el pie tenemos dos arcos, el arco longitudinal, que es lo que le dicen pie plano cuando se cae, ¿verdad? Y hay un arco transversal. El arco transversal apoya principalmente en el primero y en el quinto metatarsiano. Pero cuando hay una insuficiencia de este arco que bajan los otros metatarsianos, lo que se llama también ptosis metatarsiana, ¿sí? O sea, caída del arco. Cuando hay caída del arco anterior, van a apoyar más el segundo y el tercer metatarsiano, y esto va a provocar dolor a este nivel por el apoyo excesivo de la cabeza del metatarsiano en el piso o en el zapato. Esto se trata poniendo nosotros una plantilla que lleva un botón, se llama botón o barra retrocapital, para que no apoye directamente sobre la cabeza y apoye poquito más atrás con el botón retrocapital. Es un aumento en la plantilla. Y esto da muy buenos resultados para controlar esas callosidades dolorosas. Bueno, aquí nomás vemos una característica de los pies. El pie egipcio, pie cuadrado y pie griego, y hay patologías que aparecen más en unos pies que en otros. Eso no lo vamos a ver así. No los vamos a ver muy a fondo, más bien no los vamos a ver. Esta sí es importante que la conozcan. La metatarsalgia de Morton se debe a una neuroma interdigital. Aquí tenemos este nervio que se encuentra entre el tercer y cuarto dedos, que por traumatismos o compresión se provoca inflamación y hay dolor a ese nivel. La manera más fácil de explorarlo es comprimiendo el pie, poniendo un dedo de cada lado, uno aquí y otro acá. Comprimimos el pie para que se comprima transversalmente, tratando de apachurrar el nervio con los metatarsianos. Y otra es palpar directamente la zona, a ver en dónde es la zona de dolor. Si la encontramos exactamente en esta zona, debemos sospechar el neuroma de Morton. La causa más frecuente de dolor metatarsiano de origen irritativo es el síndrome de Sewin-Morton, neuroma interdigital o metatarsalgia de Morton. Síndrome doloroso agudo que afecta al tercer espacio interóseo. Su incidencia es mayor en las mujeres, con una edad media de aparición de 25 a 50 años. En el 1% de los casos se encuentran afectados dos espacios y en el 7% es bilateral. Se trata de una irritación primaria del nervio digital común por compresión proveniente del ligamento transversal metatarsiano. Este es el ligamento transversal, ¿sí? Entonces, por compresión de los metatarsianos y del ligamento, puede ser aquí o inclusive puede ser en este espacio también. No necesariamente tiene que ser en el tercero.
La clínica es dolor súbito, lancinante, periódico y localizado en la zona plantar del espacio interdigital. El dolor irradiado típicamente a los dedos adyacentes y a veces al tobillo y a la pierna. Se alivia mediante el reposo con la retirada del zapato y frotando el pie. Se puede reproducir apretando el espacio afectado bien de forma lateromedial, como les decía ahorita, el signo de Mulder, que se llama. La dorsiflexión de los dedos afectos aumenta el dolor. Es un signo como el signo de la C que vimos en las lumbalgias, igualmente aquí. Por estiramiento del nervio que está inflamado, pues va a doler. Existe pérdida de sensibilidad en ambos lados de los dedos y en la porción distal del mismo. Pruebas complementarias con electromiografía, resonancia y ecografía. El tratamiento se basa en la utilización de AINES y analgésicos y en el uso de una órtesis para desplazar la zona de carga durante la marcha. Lo mismo que decíamos ahorita de una barra retrocapital o botón retrocapital para que no apoye directamente. Le podemos poner también un arco longitudinal para que no apoye directamente en la zona de dolor. La inyección local de anestésico más corticoides tiene valor terapéutico y diagnóstico. En caso de persistir la sintomatología dolorosa, se procederá a la resección del neuroma. Bueno, estas fracturas por estrés son frecuentes en adultos mayores, principalmente en mujeres. Cuando una persona mayor, sobre todo mujer, nos refiere que de repente empezó con una metatarsalgia, siempre hay que pensar que haya tenido una fractura espontánea. Estas ocurren simplemente al andar caminando en mujeres osteoporóticas y de repente empieza el dolor, y si no sospechamos de la fractura, si no conocemos esta enfermedad, pues no la vamos a diagnosticar. Entonces, cuando una persona mayor nos refiere un dolor metatarsiano, que de aparición brusca simplemente al caminar, debemos de tomar una radiografía para descartar la fractura. Acuérdense que las radiografías del pie se toman preferentemente en AP y en oblicuas, porque en las laterales pues vemos todos los huesos empalmados. Es de lo que lo que estábamos ahorita hablando del síndrome de insuficiencia del primer radio, pero esto no lo vamos a ver ya. Alus valgus, esta enfermedad pues es muy, todos la conocemos, ¿sí? O juanetes, ¿verdad? Consiste en la subluxación estática de la primera articulación metacarpofalángica. Aquí vemos cómo se desvían dos ejes. El eje del metatarsiano se abre, se separa del segundo metatarsiano, pues, o sea, se va en varo, y la primera falange se va en valgo. Aquí vemos cómo después va desarrollando artrosis a este nivel, que también es causa del dolor. Afuera de la cabeza del primer metatarsiano empieza a crecer, hay un crecimiento óseo y crecimiento de las partes blandas, lo que se le llama bunion, ¿sí? Esta bolita que aparece aquí, muy dolorosa, es de lo que principalmente se quejan. Además, cuando el dedo se empieza a ir hacia afuera, el segundo dedo, aunque no se ve aquí, se empieza a cabalgar sobre el primero, ¿sí? Entonces todo esto produce dolor, principalmente el dolor en el bunio. Es la causa más frecuente de síndrome incisivo del primer grado, la desviación del valgo del dedo y no la situación. Su etiología es multifactorial, si bien existe consenso en señalar el calzado como factor esencial. Las mujeres que usan tacón muy alto y cerrado de la punta, pues desvía el pie lateralmente del dedo y va a provocar este problema también. Aunque a veces, aunque usen zapatos normales, puede aparecer. La anatomía patológica refleja la concurrencia de varias deformidades bajo el epígrafe de alus valgus subluxación. Subluxación metacarpofalángica, como ya vimos, esta es la subluxación, ¿sí? Y aquí
Desarrollo de exostosis de la cabeza del primer metatarsiano, lo que decíamos, viene el crecimiento o exostosis a este nivel y eso produce, por la compresión del calzado, produce irritación de los tejidos. Todo este complejo se llama bunio. Otras manifestaciones patológicas son la hiperkeratosis, o sea, los callos, los higromas, la luxación dorsal y la periostitis. Luxación de la cabeza del primer metatarsiano sobre el rodete clínico. Entonces aquí vemos el tendón traccionando normalmente y aquí vemos ya traccionando anormalmente cómo deforma la articulación. El paciente con alus valgus generalmente consulta por el dolor o deformidad. El dolor es referido a la eminencia medial, como decíamos, en el bunio, en casos avanzados a la planta del pie, especialmente bajo la cabeza del segundo metatarsiano, donde desarrolla una callosidad como reflejo de la insuficiencia del primer rayo. En el momento en que se empieza a formar en alus valgus, hay una ptosis metatarsiana, el segundo dedo queda sobre el primero, y esto va a provocar una insuficiencia del primer rayo o ptosis metatarsiana. Y ya dijimos que al momento de haber ptosis, la cabeza del segundo, tercer metatarsiano van a apoyar más en el piso y esta hiperpresión nos va a provocar una callosidad dolorosa, que dijimos que se podía tratar con una barra retrocapital o botón retrocapital. Bueno, el tratamiento variará según debemos corregir únicamente la deformidad en barrio del primer metatarsiano en caso de que exista un acortamiento importante del mismo. El síndrome de sobrecarga y las demandas de la con o sin garra digital. Bueno, la planeación de una cirugía de alus valgus no es sencilla, porque tenemos que ver si únicamente corregimos la angulación entre la falange y el metatarsiano, o hay que hacer mediciones también en esta angulación de este con este, y si es muy elevada tenemos que hacer una osteotomía para corregir también la desviación del metatarsiano. La cirugía generalmente consiste en lo siguiente: hacer osteotomía del metatarsiano en caso necesario, ¿sí? Para corregir el varo. Hacemos osteotomía, a veces es necesario hacer osteotomía cuando hay mucha artrosis, aunque corrijamos la luxación, va a seguir doloroso. Entonces a veces hacemos una resección de la parte proximal de la falange. Otra, también lo que se hace en primer lugar es resecar el bunio en la exostosis que crece a esta parte. Y luego, como vimos, el tendón abductor del dedo gordo va a estar traccionando hacia el lateral. Tenemos que seccionarlo en esta zona, ¿sí? Y la cápsula de este lado la cortamos y hacemos una aplicatura de la cápsula lateral, ¿sí? Todo esto que les estoy diciendo se hace dependiendo, varía mucho de un pie a otro, ¿sí? Ahora hay una cirugía que es la mínima invasiva, en lugar de hacer una herida grande, por medio de una gubia o de un cepillo eléctrico pequeño, se quita la exostosis y se hacen varios procedimientos por mínima invasión. Pero hay muchas operaciones descritas para este problema. Y cuando hay muchas cirugías para una sola cosa, quiere decir que no todas dan buen resultado, ¿sí? O que no es fácil la patología. Después de la operación, de todas maneras, inmovilizamos con unos clavillos para que venga la cicatrización de la cápsula y de la osteotomía, si es que hicimos osteotomía. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Preguntas hasta ahorita?
Estamos viendo prácticamente lo más importante de cada una de las enfermedades, ¿sí? Esta pues yo creo que todos la conocen, ¿verdad? Todos han visto un problema de este en ustedes o en algún familiar. Esta no le vamos a ver. A lo que decíamos, el bunion, el crecimiento de la exostosis y el crecimiento de las partes blandas. El sesamoideo se desplaza hacia adentro. Cuando ocurre esta misma patología en el quinto dedo, se le llama juanete desastre, ¿sí? Los dedos en garra también son muy frecuentes y generalmente consultan por dolor, ya sea en el dorso del dedo, porque el dedo como está en garra, está en flexión, ¿sí? Como está en flexión, el dorso del dedo va a topar con el zapato. Y si la punta del dedo está muy flexionada, también en esta parte del dedo va a topar con el zapato y va a provocar dolor. Al mismo tiempo, la dorsiflexión nos va a provocar una caída del rayo, una caída del arco longitud, del arco anterior, una tosis metatarsiana que nos puede también provocar dolor a ese nivel. Son deformidades de los dedos más frecuentes con motivo de consulta por dolor, discapacidad y dificultad para el calzado. Pueden presentarse con o sin luxación metacarpofalángica. Acompañan habitualmente a mayoría de las metatarsalgias mecánicas. En general se acepta que las diferentes formas de deformidad de la guerra de dedos se deben al fracaso de la musculatura intrínseca, fundamentalmente los interiosos y lumbricales, para estabilizar la metacarpofalángica en flexión plantar. Se denomina dedo en martillo a la deformidad cuando la articulación interfalángica proximal se deforma en flexión y la distal en hiperextensión. Más es que aquí no viene el ejemplo. Entonces, la proximal en flexión y esta estaría en hiperextensión. Es la forma más frecuente suele acompañarse de hiperextensión de la metacarpofalángica por contractura de la cápsula articular. Los dedos en garra se diferencian por presentar deformidad en flexión de ambas interfalángicas proximal y distal. Entonces, en el dedo, en martillo, la interfalángica distal está hiperextendida y en el dedo en garra todas están en flexión. Dedo en martillo, la deformidad cuando la articulación interfalángica presenta se deforma en flexión, interfalángica hace una hiperextensión, es la forma más frecuente y suele acompañarse de hiperextensión de la metacarpofalángica por contractura de la cápsula articular. El tratamiento ortopédico quirúrgico deberá individualizarse en función de su mecanismo de producción, de la reductibilidad y reductibilidad de la lesión y de la reductibilidad. Bueno, generalmente este tipo de patologías pues es difícil que mejoren con una órtesis. A veces les ponemos una barra retrocapital porque al elevar el arco transversal se corrige poquito el pie en garra, el dedo en garra o, o, o en martillo, pero generalmente no se logra hacer mucho. A veces únicamente con cambiarles el calzado y pedirles que usen calzado más amplio, logramos que se quiten cuando menos los dolores, no que se cure del dedo, pero que se quiten las callosidades y los dolores. Pero si nosotros queremos una solución definitiva, pues solamente con tratamiento quirúrgico, ya sea con liberando las cápsulas, los tendones o haciendo inclusive osteotomías. Aquí vemos el dedo del martillo. Vemos cómo la interfalángica proximal está flexionada y la interfalángica distal está extendida. Entonces, de estas patologías que vimos, como les había puesto yo en el WhatsApp, déjenme revisar. Dice, ya subí la presentación, espolón calcáneo, ruptura del tendón de Aquiles, enfermedad, neuroma de Morton, alus valgus, dedo en garra y dedo en martillo.
Eso es lo que puede venir en el examen, ¿de acuerdo? ¿Están despiertos? Sí, doctor, aquí estoy. Sí, doctor. Bueno, entonces para que voy a hacer preguntas, en este examen les voy a hacer preguntas lo más sencillas posible sobre todo este tema, para que no haya muchos reprobados. Porque Muchas gracias, doctor. hay dos alumnos que prácticamente ya van reprobados, a ver si se salvan en este examen. Todavía tienen oportunidad de que, ¿cómo se llama? De que promedien, ¿verdad? Ahora acuérdense, les había comentado, el que repruebe un examen, pues todavía se le puede ayudar. Si no tiene falta, si participó. El que reprueba 2 exámenes, pues ya, es muy difícil que le ayude si no tiene buena participación. ¿De acuerdo? Y también asistencias, que esas yo tomaba las asistencias acá en el Teams. A lo mejor ustedes ni cuenta se daban, pero hay una parte donde se baja la asistencia. Entonces, sobre estas patologías, no sé si alguien las haya leído, tengan alguna pregunta. ¿No hay preguntas? Entonces nomás entraron 12. Entonces nos vemos el miércoles a las 9 de la mañana en el Hospital General para el examen, ¿de acuerdo? Doctor, ¿el examen también va a estar incluido rodilla? Sí. ¿Se acuerdan Ok, lo que les puse la otra vez? Que les dije que no valía. Sí, doctor. Sí. ¿Sí se acuerdan? Bueno, pues casi. Sí lo modifiqué poquito porque ahí venía muy reburujado. Estudien sobre todo la exploración de la rodilla, ¿sí? Pero no sé si se acuerdan lo que venía ahí. Ya estaba muy reburujado, pero ya lo puse más sencillo, pero aún así pues necesitan estudiar sobre todo las maniobras de exploración de la rodilla, ¿sí? Ok, doctor, gracias. Gracias, Bueno, doctor. nos vemos el miércoles a las 9. Muy bien, hasta el miércoles. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Amigo. Gracias, doctor.